9:34 de la mañana, estamos hasta las 10 con este enorme equipo, con Belisa Biurret y Emilio Acuña en la operación técnica, Pilar Sales y Ramiro Martínez en la producción y Blas Bonafini en redes sociales, todos trabajando desde muy tempranito. Y ¿sabés qué, Nacho? Hoy se va a inaugurar la Feria del Libro de Derechos Humanos en el pasaje de Dardo Rocha, aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, en el día que mencionábamos, ¿no? Es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y me parece que va a estar muy bueno, con 70 editoriales presentes. Va a haber mesas de debate, música, presentaciones del libro, obviamente. Abre mañana, pero hoy se va a hacer la inauguración y el homenaje a Estela de Carlotto en el auditorio que va a llevar su nombre allí en el pasaje Dardo Rocha. Así que atención, porque pueden visitar esta feria entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, jueves, viernes y sábado, y va a estar muy buena. Ahora vamos a hablar de uno de los libros que se van a presentar, que se llama Sapos de otro pozo, y es un libro de hijas e hijos que vivieron en el exilio, ¿no? A raíz, de la última dictadura cívico-militar, muchas familias debieron exiliarse, y estamos en comunicación con Diego Torres, que es integrante del colectivo Hijas e Hijos del Exilio. Buen día, Diego, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Rocío? Bien, Nacho? ¿vos cómo andás? Muy bien, muy Bueno. contento. Gracias por el No, espacio y por por favor. el programa. Escucho todas las mañanas. ¿En serio? Bueno. Ay, qué bueno, buenísimo. Contanos un poquito, primero, cómo surgió el colectivo, cuál es la identidad que tienen ustedes y después nos comentarás sobre tu libro. Bueno, Hijas e Hijos del Exilio surgió aproximadamente por el año 2006, Sí. el año que cumplimos 20 años ya. Se armó principalmente por reuniones en las que se juntaban nuestros padres, esas reuniones militantes, gobierno de Néstor, donde hubo muchas políticas vinculadas a la memoria, a la reconstrucción, vinculada a la memoria. Y en esas reuniones estaban como las mesas de los hijos, y empezaron ahí de alguna forma a charlar, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos algo si ya nos vemos tan seguido? Si tenemos otra cosa para contar, digamos, ¿no? Claro. Yo me sumé muchos años después, esto es una historia narrada ya de mis compañeros y compañeras, pero bueno, principalmente lo que nos pasa es que tenemos otra voz que complementa la construcción de la memoria, los pedidos de justicia, que tiene que ver con una generación de niños en esa época, niños y niñas que nos vimos forzados, al igual que nuestras familias, a movernos a otro país, al exilio, o en otros casos haber nacido en el exilio de nuestras familias. En mi caso, yo, por ejemplo, nací en Italia, en el exilio de mis papás y mi mamá, mi hermana, y otras personas han nacido en Argentina y tuvieron que irse de pequeños a otros lugares a refugiarse, a poder sobrevivir, básicamente, ¿no? De alguna manera en este libro cuentan sus experiencias. Bueno, el libro lo que viene a contar es esa otra voz en esta construcción múltiple de lo que tiene que ver con la construcción de la memoria de esa generación de niños y niñas, sobre qué nos pasó, qué nos pasa, qué nos quedó marcado de esa etapa, que en la infancia es algo que es muy fuerte, ¿no? Digamos, algo de lo que el libro de alguna forma viene a contar es a sacar dos mitos muy importantes. Uno es que esa construcción del exilio dorado en el que la gente se iba y la pasaba bomba, y bueno, que no fue así. El destierro es algo muy fuerte, muy negativo, ¿no? Algo que es particular, digamos, más en las nuevas generaciones, es entender que nuestras familias se fueron en un contexto de dictadura, perseguidos, algunas de nuestras familias, nuestros padres también fueron secuestrados y de alguna forma... No, y además sabiendo que varios de sus compañeros y compañeras habían sido desaparecidos por la dictadura, digamos. También en aquel momento había un relato, esto que vos llamás mito, que decía que que los desaparecidos, ¿no? Parte del negacionismo de esa época, que se habían ido y que la estaban pasando bien en España y demás, cuando era todo lo contrario.
Totalmente. Bueno, ¿no? y la otra es que a los niños no les pasa nada, porque son Mm. niños, no se dan Mm, cuenta. Y bueno, y que sí pasan un montón de cosas, ¿no? Hay un registro muy importante en los primeros años de vida en los que uno aprende su primer idioma, se empieza a vincular con amistades, sus primeros vínculos sociales, la construcción de la familia, y todo ese aprendizaje, esos primeros pasos, han sido trastocados, porque se han construido en algunos casos amistades que después, en el regreso en nuestras familias, Argentina se han roto porque algunos habían empezado a tener su vida en otro país y el movimiento a otro lugar, bueno, Argentina tan anhelado, lo ujú. rompió esos lazos. Después la construcción de las familias, muchas personas, sus abuelos, sus tíos, no han estado o han estado a la distancia. Bueno, o han sufrido también esa construcción del vínculo familiar, ¿no? Digamos, algo que es muy fuerte contarle a muchos abuelos y abuelas que por suerte no han sufrido tanto la dictadura, es poder visualizar eso. Che, ¿qué pasa? Si te imaginaste alguna vez que la construcción con tus nietos no la tuviste y la pudiste poder hacer después de 10 años. Che, ¿No? Diego, Digamos, y si le tuviese que regalar un libro, ¿a quién le podría regalar Sapos de otro pozo? bueno, Sapos de otro pozo, yo creo que se puede primero regalar a la mayor cantidad de personas Sí, eso posible. ni hablar, Claro. eso ni hablar. Pero Por digo, supuesto. viste, Pero, hacia qué lugar miro, ¿no? Porque entiendo que son relatos, tiene, bueno, testimonios, y me parece importante, ¿no? En el sentido de para quién uno escribe o quién quiere que uno lo lea. ¿Qué pensás de eso? mira, nosotros pensamos en muchos públicos, ¿no? Digamos, Mm, en primera medida en otras personas que en su infancia han estado en el exilio. Somos un mm, montón. mm, Lamentablemente somos un montón por lo que significa esa, eh, eh, esa cuestión de tener que haber sido exiliados, ¿no? Pero hay un montón de personas de nuestra edad, 40, mm, 50, mm, que han nacido en el exilio y que hay algo de eso que nos cuesta mucho ponerlo en palabras, ¿no? Conocemos un montón de familiares que no se animan a dar ese pasito de ponerse a pensar y a hablar sobre qué significó el exilio para ellos. También para las generaciones que nos están siguiendo, ¿no? claro, La mayoría de nosotros tenemos hijos, hijas, mm, y que su vida se construyó en una familia exiliada. claro. Por suerte en democracia, en mi caso en Argentina, mis hijas viven acá, yo vivo en La Plata, pero bueno, su construcción familiar es que sus abuelos y sus papás estuvieron exiliados, su infancia fue diferente, una parte de la historia es diferente y está bueno que se cuente. Mm, También a la generación de nuestros padres, ¿no? Porque algo que tiene de particular el colectivo es que también queremos tener nuestra propia voz, ¿no? claro. En esto que tiene que ver con la construcción de la memoria y también ver qué es lo que nos pasó a nosotros, Mm, que por supuesto en la mayoría de los casos nos han protegido, nos han cuidado, han tratado de hacer que nuestra infancia sea lo más Claro. placentera Ujú. y desterrada del horror que significó la dictadura. Pero bueno, también nos pasaron cosas y bueno, hay que decirlas, hay que hablarlas, hay que contarlas, ¿no? sí. Entonces, de ese lado viene Sapos. Sapos de otro pozo no es un libro cómodo realmente, Mm, porque lo que cuenta no es algo cómodo, más allá que las infancias tienen la capacidad de poder rescatar el momento de felicidad, poder hacerlo presente y darle ese lugar que se merece, ¿no? claro. Pero también hay un montón de relatos que son muy crudos, digamos, la mayoría de la Seguro. gente eh, claro, a mí lo que me pasó con el libro es que al empezar a circular y tener diferentes retribuciones de las personas que lo agarraban por primera vez, es darme cuenta de la magnitud de lo que significó nuestras infancias. En el sentido que Mm, nosotros, de alguna forma, algunas cosas las hemos naturalizado, porque estamos acostumbrados a poder contar de que nacimos en otro país, que nuestros viejos nos pasaron un montón de cosas, que nosotros tenemos diversidad de idiomas, que cuando mm, volvimos a Argentina siempre fuimos los raros, porque hablábamos diferente, porque tenemos otra nacionalidad, porque nos cuestionaban por quién hinchábamos, si por mm, Argentina, si por el país. Digamos, son cosas que parecen que son una tontera, pero
van marcando esa... Sí, el algo habrán hecho también, Tal ¿no? cual. Totalmente, ¿no? Sí, pienso que es un buen modo de abordar también las consecuencias, ¿no? Del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, en este caso el exilio, y pensaba también en otros materiales o producciones culturales como, no sé, películas, Infancia clandestina, ¿no? La Casa de los Conejos, donde se entra a la cuestión del tema de la memoria por el lado de las infancias, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, yo lo que te decía es que esta cuestión de la magnitud es que cuando estas personas empezaban a leer el libro, lo que me decían es, lo leo de a poco, puedo leer uno por Claro, día, claro. porque me Claro. deja Mm, devastado, devastada. Mm. Y ahí uno empieza a entender un poco más, sigue entendiendo, digamos, es muy complejo, digamos, algo que nos enseñó el libro es que, o nos puso en relieve, es también esa diversidad de las experiencias en el exilio. No todas las personas que escribimos en el libro tuvimos exactamente las mismas experiencias, ¿no? Y en algunos casos, el anhelo constante de volver a Argentina, en otros casos volver a Argentina ha sido un destierro de mm. sus vínculos de todos los días, han dejado, no sé, un novio, una novia. Eh, Después lo que tiene que ver con las construcciones de las familias del exilio. Digamos, hay muchas personas que tienen sus abuelos del exilio, sus tíos del exilio, que eran compañeros y compañeras de sus padres, que están en el barrio, posiblemente exiliados, algunos de otros países de América Latina, digamos, el Plan Cóndor se ve, es Mm. reflejado totalmente en lo que tiene que ver con estos relatos. Entonces tienen sus tíos del exilio, sus abuelos del exilio, y que no significa que no son iguales a los abuelos de sanguíneos, pero bueno, hay un vínculo ahí que se construye, ¿no? Claro. Contanos un poquito de la presentación, quiénes van a estar, a qué hora es, cómo va a ser la actividad. Bueno, la presentación va a ser este viernes a las 19 horas en el auditorio Estela del Mm, pasaje Dardo Rocha, bueno, dentro del contexto de la feria. Vamos a hacer una presentación en la que vamos a contar un poco de qué trata el libro, con algunas personas que somos de la agrupación, como está Isabel Burgos Fonseca, Camila Bejarano Petersen, bueno, y yo voy a estar ahí como representantes del colectivo. También está Mariana Sáez, que es Filosurfer, que es la editorial ajá. que nos acompañó, es una editorial platense, independiente, que nos acompañó un montón con este libro. Y tenemos unas panelistas invitadas de lujo, que va a estar Paula Kriskowski, Pablo perdón, Criscoque, de la biblioteca del otro lado del árbol. Sí. perfecto, exactamente. Después, bueno, Gabriela Pesclevi, que es de la directora de la Biblioteca Central de la Sí, de la provincia y provincia. también de Libros que Muerden. Y Verónica Sánchez Viamonte, que también es docente de la UNLP, estuvo participando en la dirección del diseño de la señalización de los centros clandestinos de detención en Ujú. la provincia de Buenos Aires. Como digo también, yo también soy docente de la UNLP. Y por eso también te quiero recalcar, bueno, el libro tiene diferentes relatos, fotos, pero también tiene material multimedia, Mm. hay videos, hay audios, algunos son casi de archivos y otros son producciones especialmente para el libro, pero el libro está impreso. Claro. Entonces ahí necesitamos un soporte que esté en las redes y ahí el CEDICI, el repositorio de la Sí. Universidad Nacional de La Ujú. Plata, nos acompañó. Entonces el libro está plagado de QRs, donde Bien. a medida que uno lo va transitando puede hacer escanearlo y vincularse con esto. Y también tenemos unos invitados de lujo en el libro lo abre Luis Pesetti, Crack. es uno de los prologuistas. Sí. Después tenemos a Natalia Montelera Alegría, también prologuista, y en la contratapa la hace Borrelli, Gabriela Borrelli Gabriela. Azara, Ujú. que también nos acompañó en Buenísimo. el proyecto. Invitadísimos todos, todas entonces para este viernes a las 7 de la tarde en el pasaje Dardo Rocha. Gracias, Diego, por este rato de Muchas charla con gracias. nosotros. Y bueno, lo mejor para esto y felicitaciones porque es una contribución también a la reconstrucción de la memoria que tenemos que seguir Mm. haciéndolo siempre, ¿no?
Dale, muchísimas gracias. Gracias. Los esperamos allí. Y Dale. bueno, el libro está en las librerías de La Plata, así que lo pueden buscar por allí. Bueno, muchas Un abrazo. gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Diego Torres, integrante del colectivo Hijos e Hijas del Exilio, presentan este libro, Esa voz de otro pozo, una de las presentaciones de la feria del libro de Feria de Editores de Derechos Humanos, que empieza mañana en el pasaje de Ardo Rocha. Así es, así es. Tenías algunas sí, cositas. una...